Señor, nosotros preparamos esto con mucho amor y tú nos hablaste primeramente a nosotros, pero también queremos que tú hables a esta parte de tu pueblo, Señor, que también seamos edificados, seamos exhortados en amor, Señor, seamos llenos de tu Espíritu Santo y de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Sí es un gusto estar aquí con ustedes. En la mañana alguien me preguntaba, pues, ¿cómo estás? Le digo, bien, le digo, estoy muy feliz de volver a estar aquí en mi iglesia. Y ya tenía algunos domingos que no podíamos estar acá, pero gracias a Dios ya estamos aquí y pues bueno, nos tocó compartir ahora pues un tema bastante interesante, el de la lengua, y que de pronto es como, pues Dios nos habla, ¿no? Siempre decimos que el primero que recibe la palabra pues es el que expone y por ahí empieza el Señor, creo. Muchas veces nos empieza a hacernos así, primero a nosotros. Y digo, Señor, pues ayúdanos porque ahorita vamos a ver cómo empieza justamente este capítulo 3 de Santiago y la verdad es que sí hay mucha verdad en ello. Entonces pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es nada más una pequeña introducción un tanto biológica ¿quién decía? Daniela, me parece. Decía, de acuerdo a cómo me ves, ¿qué crees que si me vieras entrar por un salón de clases, qué materia crees que yo impartiría? Materia. ¿Qué materia? Y yo le puse, ¿qué le puse? Le puse, ¿cuál? No, yo no le puse biología. Anatomía, porque luego de pronto comparte muchas cosas relacionadas con el cuerpo humano, ¿no? Luego de pronto ponía una vista transversal del pie y dices, wow, es impresionante ver cómo, que es como si hubieras cortado un pie a la mitad y ver cómo hay tantas capas, tantos ligamentos, huesos, piel y bueno, es toda una maravilla la creación del Señor. Y la lengua pues no es la excepción. Vamos a mencionar nada más algunos detalles pues un poco interesantes de la lengua antes de entrar a otros temas un poco más profundos y más espirituales que realmente la anatomía de la lengua en sí. Y bueno, la lengua humana es uno de los órganos más flexibles del cuerpo, ayuda a masticar, a hablar y a identificar sabores gracias a sus 17 músculos y 3000 papilas gustativas, ¿no? ¿Alguien sabía esto? Que la lengua tiene toda esta formación. Y de hecho mi esposa leía también que de pronto la lengua es como el único órgano que no está pegado como tal a tu estructura ósea, al esqueleto. Entonces de pronto pues ya saben, la lengua para todos lados, ¿no? La verdad es que ahorita vamos a ver algunos detalles que también a mí me dejaron como, wow, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y bueno, uno de ellos dice, la lengua es el único conjunto de músculos voluntarios que no se fatiga, ¿no? De pronto corremos y nos cansamos o hacemos estiración y de pronto nos cansamos, ¿cierto? Pero la lengua no se cansa, ¿no? Y es ahí donde vamos a ver como algunos detalles. Sí, exactamente, ya se imaginarán lo que Dios nos quiere hablar, pero vamos por la parte anatómica. Otra característica o curiosidad es que la lengua humana mide aproximadamente 10 centímetros de longitud únicamente. Y si nosotros hiciéramos como una regla de 3 de saber como qué proporción es la lengua respecto de nuestro cuerpo, de acuerdo a una estatura promedio, a lo mejor podríamos decir que es, por ejemplo, el 7% de todo nuestro cuerpo en cuanto a longitud. Eso en cuanto a longitud. Ahora imagínense si estuviéramos considerando cuestiones como de volumen. Pues la lengua es así y así, ¿no? Pero si nosotros abarcamos todo nuestro cuerpo, pues seguramente sería una proporción muy minúscula respecto de todo nuestro cuerpo. La lengua es la parte del cuerpo que se cura más rápido, ¿no? De pronto algunos nos han tocado tener algunas grietas en la lengua y creo que aparte de que se cura más rápido, también no sé si opinan lo mismo, pero son las más dolorosas, ¿cierto? Híjole, nada más nos vemos un puntito rojo y duele que apenas si puedes comer. Y bueno, eso también me pareció bastante interesante de la lengua. También podemos decir, o se dice que es el músculo más fuerte y más flexible del cuerpo. Más fuerte del cuerpo y el más flexible.
más flexible. ¿Por qué? Pues porque justamente en esa pequeña cantidad, en ese pequeño tamaño, pues ya vimos cuántos músculos tienen, ¿no? 17. Y también algo que no está en la lista, pero que también es algo interesante, es que realmente la lengua solamente soporta o puede detectar cuatro como sabores, como lo agrio, lo dulce, lo amargo y otro, que no recuerdo cuál es. Pero dice que luego para que realmente tenga como lo ácido, para que realmente la lengua pueda detectar el vasta opciones de sabores, pues se apoya del olfato. Y dicen que tú podrías hacer un ejercicio en el que si comes chocolate y te tapas la nariz y lo comes, lo único que tú vas a detectar es que estás comiendo algo dulce, no que realmente estás comiendo chocolate. Entonces eso también es como algo interesante, ¿no? De la lengua. No traigo chocolates, pero hagan la prueba, a ver si es cierto. Y bueno, finalmente su textura y color nos dicen muchas cosas sobre nuestra salud, ¿verdad? Y me contaba también mi esposa que ella en una lectura que hizo al respecto de este órgano, es que en el ejército, en algún momento, cuando te pasaban revista, una forma de rápidamente saber tu salud era sacando tu lengua, o sea, te ponían ahí a sacar la lengua en fila para que vieran el color y la textura de tu lengua y de esa manera saber pues la salud de la persona, ¿no? De acuerdo al color, eso puede identificarte alguna falta o ausencia de algo que tú estés necesitando en tu cuerpo. Entonces mucho tiene que ver cómo está nuestra lengua respecto de nuestra salud. Y bueno, estas son algunas de las curiosidades y características de la lengua. Había muchas en esa liga que está ahí en la pantalla, en la C-Web, pero bueno, dejé los más interesantes de pronto como para tener un poquito en contexto en cuanto a este órgano, ¿no? Porque al fin de cuentas pues es el título que tiene o que nos pone ahí Santiago en el capítulo 3. Y bueno, pues quedémonos un poquito con esa parte que decía mi esposo de que allá en el ejército, ¿no? O sea, los enfila y abran la lengua. La lengua rosada era la persona que tenía salud bien, ¿no? Ya cuando era blanca, amarilla y así, pues ya tenían ciertos problemas en su cuerpo. Pero ahora háganse la pregunta, vamos a aperturar esto, que el Señor te dijera, saca la lengua. Pues ¿qué le contestaríamos y qué vería él? ¿De qué color la vería? ¿No? La verdad es que sí es un tema así como que, ay, Señor. Bueno, pues quédense con esa pregunta ahí y vamos a hacer la reflexión acerca de lo que nos dice Santiago, del capítulo 3, del versículo 1 al 8. Y mientras lo tenemos aquí en pantalla, pues vamos a ver, le vamos a dar lectura, pongan mucha atención. Habla acerca de algunas similitudes, compara la lengua con algunas cosas que están aquí en nuestro planeta. Número 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aquí Santiago comienza a hablarnos, todavía no menciona la palabra lengua, aquí apenas nos está diciendo, porque que muchos de nosotros queremos hacernos maestros, pero ¿por qué nos está diciendo eso? Vamos a ver el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Quién de aquí no ofende? O no ha ofendido en su corta vida, diría Jared. ¿Quién de aquí no hemos ofendido? Y luego muchas veces, o sea, yo creo al día si contamos las veces que ofendemos a las personas que están a nuestro alrededor, pues son muchas. Dice, si alguno no ofende en palabra, por si alguno me decía que no, es varón perfecto, entonces esa persona es perfecta, ¿no? Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí viene la primera pues comparación que nos hace Santiago, dice, pues si tú te refrenas tu lengua, también puedes refrenar todo tu cuerpo. Qué interesante, ¿no? Porque pues alguien pensaría que quizás el pecado, ay no, mi mano,
mi mano fue la que tocó, ¿no? La que robó, la que hizo. Pero quizás podemos decir refrenó, pero aquí dice que si refrenamos nuestra lengua, podemos refrenar todo el resto de nuestro cuerpo. Pero además en el versículo 3 dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. No sé si a alguien de ustedes les guste aquí los caballos, pero hace unos meses, el año pasado creo, llevamos a Jared a que, pues queríamos que aprendiera a montar, pero él está muy pequeñito. Sin embargo, pues lo llevamos. Yo le digo a Freddy, la verdad es algo que te desestresa un buen, para quienes lo han practicado, y yo que estaba ahí con Jared, pues sí te desestresa bastante. Pero le otorgaron un caballo no pony, sino uno de los grandes, y sus pies pues no alcanzan en los estribos no los alcanza. Entonces, pero el caballo sí tenía un freno, y a Jared lo enseñaron a usar ese freno tan bien. O sea que le decían, a ver, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, y ese freno hace que va agarrado aquí de la boca, y Jared decía, ay, pobrecito caballo, porque él veía que cuando le jalaba, se le hacía la boca, se le hacía así, ¿no?, para atrás, pero aún así, bueno, él le gustó y ya, le decían a la izquierda, a la derecha, y lo podía manejar. Y algo así se refiere aquí, ¿no?, que nosotros podemos poner ese freno en los animales en general. Bueno, a lo mejor los que doman los leones, los que doman así con su boca lo pueden hacer. Y dice, para que nos obedezcan. A Jared pues obviamente le obedecía, y pues yo el maravillado, ¿no? Ay, mira mamá, sí se fue. Ya hubo un momento donde yo ya no podía entrar al ruedo, porque había más caballos, y pues yo ahí parada detrás de él, pues como que no, ya la instructora le decía, no te preocupes, él no le dieron miedo los caballos y no hay problema. Y le prestaban un caballo que era, ¿cómo se le llama? Bueno, era manso, que decía otra palabra, bueno, pero era manso, dócil, no sé, y ya Jared podía andar ahí y seguir las instrucciones que le decían. Entonces, pero los caballos obedecían, ellos obedecían de izquierda, derecha. Igual cuando ya empezaba a galopar un poco, simplemente, y Jared, con su vocecita, ¿no? Pero aún así la instructora le decía, yo recuerdo que decía, no, Jared, hazlo con más fuerza, habla más fuerte. Y Jared, entonces el caballo le empezó a obedecer, y yo me quedé maravillada de eso, porque yo dije, es un niño, o sea, él era el más pequeñito, y le obedecía. Entonces, pues sí, es verdad, aquí vemos esa parte, dice, y dirigimos así todo su cuerpo, todo el cuerpo del caballo, no nomás era la cabeza, era todo, se daba la vuelta. El siguiente versículo dice, mirad también las naves. ¿Quién se ha subido a un barco? Bueno, a un velero, vayámonos a una lancha. Las del zoológico. Bueno, olvidemos lo de la lancha, pero un velero sí tiene como un pequeño timón. Yo también me he subido, sí nos hemos subido a uno de esos. Y tiene un pequeño timón y está tan grande que tú dices, pues, con esa cosita, o sea, las olas, ya cuando van allá al área de, no sé si los que han ido al mar, y luego te dicen, vamos a salir un poquito fuera porque vamos a hacer roquel. Allá donde están los peces solitos, donde se ve el agua transparente, donde no hay como mucho movimiento, para que puedan ver los arrecifes y todo lo que está abajo en el mar. Entonces, ya íbamos, y con ese pequeño velero, les digo así, o sea, sí, allá ya están las olas un poquito más abiertas, y pues yo sí me daba así como que dije, ay, pero con ese pequeño timón dirigen esa nave. No sé, Santiago, en aquella época, imagínense de qué naves había, porque él dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Siguiente versículo. Ahora por fin menciona la lengua, por fin. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, ya lo vimos anatómicamente, pero se jacta de grandes cosas. ¿De qué se jactará? ¿Qué les viene a la mente que se jacta la lengua?
de hablar y hablar y hablar y hablar, ¿sí o no? Y lo peor del caso que no se cansa, híjole, o sea, eso ya lo vimos, ¿no? Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Es aquí donde Santiago empieza a hacer esas analogías. Dice, pues así como nosotros vemos que con una pequeña cerillito que alguien o cigarro dicen que avientan en la orilla de la carretera, enciende todo el bosque. No sé si recuerdan un incendio que hubo en California el año pasado, que era un pedacito y luego se extendió a muchísimas hectáreas y bueno, quemó una gran parte de allá de ellos, de su zona, y pues todo empezó con algo poquito. Entonces, lo que el Señor nos quiere decir hoy, vamos a ver, vamos a ver cómo estamos con nuestra lengua cada quien, ¿no? Porque pues aquí Santiago está comparando y dice pues que enciende algo, quizás yo puedo decir algo y ya encendí la mecha, no han escuchado, pero ya se encendió, ya regó la pólvora, o sea, así como que, ¿no? Ya lo dijo y ya todo el mundo se va a enterar, ¿no? A ver, siguiente versículo, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Esto está como que, ¿verdad? Ya aquí ya nos está diciendo que no todo lo que dice la lengua es algo bueno, dice que hay un mundo de maldad ahí. La lengua está puesta entre nuestros miembros, ajá, ya vimos ojos, cara, nariz, todo, ¿no? Ahí está la lengua y contamina todo el cuerpo y dice, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Al ratito les digo una frase de esta última parte, donde dice inflama la rueda de la creación, para comprenderlo un poquito más. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Que era lo que comentábamos, que alguna vez has ido al circo o alguna vez viste en la televisión el circo, cómo le hacen a los leones, ¿no? Le dan instrucciones y a los elefantes, a las aves, ¿no? Y es lo que nos dice aquí, todos ellos pueden ser domados, pero la lengua no. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar bien delante del Señor si ya Santiago, aquí dice la palabra de Dios a través de Santiago, la lengua no la podemos domar? Bueno, vamos a ver el siguiente versículo. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ya ni la de las víboras. No, porque es el único animal ¿con qué te pica una víbora? Pues con la lengua. ¿Y dónde tiene el veneno? Pues ahí, ¿no? En la boca. Entonces, dice aquí, ningún hombre puede domar la lengua. Y bueno, pues, entonces vemos aquí en este pequeño fragmento, pasamos a la diapositiva, Diego, gracias. Vemos aquí que la lengua pues es más importante de lo que creemos. Si tú pensabas que la lengua no era importante el día de hoy, la lengua es más importante de lo que tú crees. La lengua habla y habla y habla lo que hay en tu corazón, porque pues no la lengua pues es dirigida por el corazón, ¿no? Dice, y cuando la lengua no se refrena, provoca desastres y destrucción, como lo que veíamos en el bosque, ¿no? Dice, pues, ahí hay destrucción, ahí hay desastre. Cuando nosotros hablamos a la ligera, no medimos las consecuencias de aquello que estamos diciendo, todo tiene consecuencias. Y entonces la lengua, pues, es peligrosa, ¿no? Es peligrosa. Y acerca de lo que les comentaba de la parte donde menciona que la parte del infierno, dice que leí una pequeña frase que dice, si el infierno quiere dañar la creación,
lo único que debe encontrar es una lengua. Así es. Si el infierno quiere dañar la creación, lo único que tiene que hacer es buscar una lengua. ¿Y cuántas hay aquí? 1, 2, 3. Imaginemos, entonces es importante que nosotros sepamos que nuestra lengua debemos cuidarla, debemos refrenar aquello que hablamos, porque pues somos capaces nosotros de dañar con nuestra lengua. Somos capaces de, como lo decía aquí Santiago, él compara y dice, pues algo tan pequeño puedes dirigir grandes masas, como lo decía él, la parte de la nave, del barco. Dice, pues es tan chiquito el timón, pero pues el barco es grande. Lo mismo puede suceder con nuestra vida, ¿no? Y vamos a comenzar a ver pues alguna parte de exhortación, como para conocer nosotros cómo podemos usar nuestra lengua correctamente, cómo podemos, qué podemos cambiar de lo que hoy en día estamos diciendo. Y en esta siguiente diapositiva nos dice en Primera de Pedro 3:10, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Y quién de nosotros no quiere ver días buenos? Tu familia próspera, con salud, que te vaya bien en la vida, que tus proyectos y todos los planes que tienes pues te salgan así tal cual tú los pensaste. Pues todos queremos eso, ¿no? Pero aquí nos dice Pedro, refrene su lengua del mal. Si pudieran los muchachos buscar en Salmos 116:1, en la aplicación de la Biblia, todos, bueno, queremos ver días dichosos en nuestra vida, ¿no? Todos queremos eso, pero debemos aprender a hablar. ¿Qué debemos aprender a hablar? Todos tenemos también momentos en nuestra vida de aflicción, todos tenemos momentos tristes en nuestra vida, ¿no? Y dice este salmo, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Es el 10, el versículo 10, dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. A ver, vamos a leer todos este versículo de nuevo. Está muy cortito. 1, 2, 3. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Aquí en este salmo, versículos antes habla de una persona que Dios la libró del mal, ¿no? Y él está diciendo aquí, creí, por tanto hablé. Lo que él está hablando aquí no es acerca de su angustia, sino es acerca de lo que está creyendo, de lo que él creyó que Dios estaba hablando con él. Estaba afligido, sí, pero lo que él habló no fue su aflicción. Y aquí uno de los primeros tips que les podemos compartir, de los que Dios nos habló a nosotros, es eso, que cuando tú estés en aflicción, cambies esa forma de hablar y hables lo que tú crees. ¿Y qué es lo que nosotros creemos? Pues la palabra de Dios, que hay esperanza, que hay vida en Él, que Él es la salida para nuestra angustia, que como dicen los salmos, ¿no? Él es mi roca y mi fortaleza. Entonces, el hablar nosotros en voz alta, cada una de estas palabras, hace que tú cambies esa forma, ¿no? de usar tu lengua, ¿sí? Entonces, esta primera parte tratemos de alinear lo que nosotros creemos con nuestra boca. Alinea lo que tú crees, aquí lo que está en tu corazón, con tu boca. Cuando yo le puedo compartir a mi esposo que me siento triste por alguna situación, ejemplo vivo el día de hoy,
Le decía yo a él en la mañana, amaneció y dije, ay, no, déjeme respiro. El día de hoy, mi hijo cumpliría 2 años, el día de ayer, perdón, y yo lo traigo. Y digo, pues no, o sea, hay que cambiar como ese chip de decir, ay, el día de ayer, pues mi hijo cumpliría 2 años, o sea, como algo triste, ¿no? No viendo que yo podría decir, no, mi hijo la está gozando allá. O sea, no sé qué fiesta le hizo el Señor, ¿no? Que yo quisiera esa celebración de cumpleaños. Pero sí, es ese cambio de mentalidad y pues de chip, ¿no? De usar mi lengua. Porque a veces nos gusta, pues, ¿cómo lo diré? Pobretearnos o hacernos a sí mismos, así, ay, pobrecita de mí, ¿no? Y lo digo con mi boca, lo peor del caso. Pero pues vamos a alinear esto así, vamos a refrenar nuestra lengua de los pensamientos y los sentires negativos que podemos tener, ¿no? Vamos a refrenar eso, y como dice aquí Santiago, vamos a refrenar, Pedro, como dice Pedro, vamos a refrenar nuestra lengua del mal, ¿no? Que nuestros labios no hablen el engaño, que no hablen la mentira que Satanás quiere sobre nuestra vida, sino que nuestros labios hablen la palabra de Dios. Hace poquito yo le decía a una amiga, decía que se sentía muy triste, y yo le digo, es que, y ella pues conoce de Dios, y yo le decía, oye, ¿por qué no agarras tu Biblia y la lees en voz alta? Porque tú estás triste, pero quizás tu espíritu no está lo suficiente fortalecido, y si tú misma te escuchas tu voz, te vas a animar. Le digo, toma los salmos, toma de los primeros salmos, no tomes porque luego hay unos más adelante que, oh, Dios me libró de mi angustia y están muy fuertes. No, le digo, habla de los salmos donde donde Dios nos promete que Él está con nosotros, ¿no? En ese momento. Y esa es una primera parte que queremos pues compartirles, y vamos a ver la segunda. Amén. Y creo que o sea, no es para menos, ¿no? Poner el foco en nuestra lengua, porque al fin de cuentas me parece que es como el último punto de nuestros pensamientos, de nuestros deseos o de lo que tenemos en nuestro corazón. A lo mejor nosotros podemos tener muchos pensamientos diferentes, o podemos guardar en nuestro corazón muchas cosas, pero mucho de eso que traemos adentro de nuestras vidas, pues siempre va a salir por la boca, ¿no? De pronto, lo que nosotros a lo mejor estamos pensando, estamos pasando, pues la boca siempre va a ser la que de pronto pues va a manifestar todo lo que traemos adentro. Entonces es importante poner foco especial en ello, en lo que hablamos, y justamente el Dios nos ayuda a corregirnos, a guiarnos, y pues que su Espíritu Santo sea el que nos permita justamente hacer esta parte, ¿no? Refrenar nuestra lengua, porque pues ya no somos como antes, ¿no? Es decir, Dios vino a nuestra vida, y el cambio que nosotros esperamos en nuestras vidas es aquel que justamente Dios está trabajando. Entonces, hay una parte en las Escrituras, si podemos buscar Romanos 6:13, por favor. Romanos 6:13 dice lo siguiente. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, nosotros no podemos estar hablando lo mismo que antes hablábamos, o la forma como nosotros nos expresábamos antes de conocer a Cristo, porque entonces si no estamos dando testimonio de Dios, de Cristo, de Jesús en nuestras vidas. Entonces pues vamos a continuar. En la siguiente diapositiva tenemos un proverbio, es Proverbios 10:19, y dice lo siguiente: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces aquí la primera parte nos habla de que en las muchas palabras no falta pecado. Quiere decir que si nosotros hablamos mucho, o en otras palabras hablamos de más, es muy probable que nosotros caigamos en pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguramente nuestras palabras pues no son realmente las que deberían de ser. Y la segunda parte dice lo siguiente: mas el que refrena sus labios es prudente.
Entonces, si nosotros queremos considerarnos o queremos estar como dentro de esa categoría, ¿no? De pronto vemos los proverbios que siempre dice, bueno, el necio es este, pero el prudente es este. El sabio hace esto, pero el prudente, el necio no. Entonces, si nosotros queremos ser de esta parte que dice la Biblia, de los prudentes, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que refrenar nuestra lengua, ¿verdad? Y no estamos hablando, o no se está hablando Santiago o la palabra de Dios, no nos está hablando de que ya ahora, a partir de ahora, nos quedemos calladitos, porque calladitos nos vemos más bonitos. No es como así, sino que realmente el sentido es, bueno, lo que tú vayas a hablar, pues fíjate lo que vas a decir, ¿no? Que es decir, que pienses 2 veces antes de decir algo, que a lo mejor después, ¿qué va a pasar? Te vas a arrepentir. A lo mejor después si tú contestas rápido, a lo mejor ¿qué va a pasar después? Que pues vas a tener que pedir perdón porque a lo mejor ni siquiera es lo que tú querías decir, pero como fuiste así veloz para responder o para contestar, pues de pronto es ahí donde nosotros mismos caemos en un lazo en nuestra propia lengua. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Enseguida vamos a ver otro versículo, pero en la siguiente diapositiva vamos a leer los siguientes textos que dice: en la medida que hablamos más, pecamos más, que es lo que justamente veíamos en el versículo anterior. Y pues aquí está un llamado que justamente dice: no hables demasiado. Y el no hablar demasiado no es como lo que decíamos, de callarnos ahora o mantenernos tímidos y no decir nada o decir, bueno, pues mejor me quedo callado, no, sino que realmente está relacionado a la cuestión de que nosotros debemos de ser prontos para oír y tardos para hablar, ¿verdad? Vamos en el versículo que se encuentra en la siguiente diapositiva, que está en Santiago 1:9, justamente nos habla acerca de eso. Nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque ¿qué es lo que luego pasa? Luego de pronto en muchas conversaciones o momentos de nuestras relaciones interpersonales, lo que pasa es que nos dicen algo que puede ser a lo mejor algo que nos causa molestia o algo en lo que tal vez estamos en desacuerdo, algo en lo que de pronto dices, como que se le salió decirme esto. ¿Y cuál es como la mentalidad humana o la mentalidad carnal o la mentalidad que nos hace vernos con ese pecado, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es, pues si me dicen, pues yo también le digo, ¿verdad? Porque aquí a ver ¿cómo dice el dicho? A ver de qué correa salen más… ¿De cuál cuero salen más correas? Ok. Porque luego tenemos como esa forma, esa forma que luego de pronto tenemos que dejar que Dios cambie nuestras vidas. Que si me dicen algo, yo también le contesto. Porque pues aquí, pues si Él me dice, pues yo también le digo. Y no me dejo porque pues yo también, ¿no? Y luego de pronto tenemos esa actitud y justamente es lo que Dios nos quiere decir. Seamos prontos para escuchar, ¿no? Porque eso sí somos buenísimos. Pero que nuestra lengua sea tardada en hablar, en responder, porque justamente lo que venimos a hacer es, luego de pronto nos dicen algo, ya yo contesto y después la otra persona contesta y después ya nos armamos de palabras, ¿verdad? Y eso puede pasar en diferentes momentos, a lo mejor eso puede pasar a lo mejor en nuestro círculo de trabajo o en nuestras familias, ¿no? De pronto como cónyuges o a lo mejor con nuestros hijos también, de pronto a nuestro hijo nos contesta mal y nosotros le contestamos a nuestro hijo cuando se supone que nosotros tenemos que tener más cordura, más sabiduría, guiarle a la personita a decir, bueno, como que bájale 2 rayitas, mira, no es así, y le explicas, pero luego de pronto nos queremos envolver en un círculo en el que realmente pues ninguno sale bendecido, ¿verdad? Porque no creo que el airarse, como dice aquí, airarse traiga algo como realmente algo bueno para nuestras vidas, ¿verdad? Ni para un lado ni para el otro. Entonces, si nos regresamos a la diapositiva anterior, hay una frase que la quise poner, está en un plan de la Biblia. Me gustó mucho por la forma, por el trasfondo más que nada. Dice lo siguiente: esto es una lápida que estaba en el patio de una iglesia inglesa y dice lo siguiente: debajo de esta piedra un trozo de arcilla yace Arabella Young,
quien el 24 de mayo comenzó a refrenar su lengua. Y es aquí donde nosotros, bueno, yo al menos le digo, Señor, pues ayúdame que yo pueda decir, bueno, todavía no he llegado a ese punto, pero estar debajo de la tierra, pero tenemos ahorita la oportunidad de decir, a partir de hoy, Señor, ayúdame a refrenar mi lengua. Ayúdame a refrenar mi lengua porque realmente quiero ser prudente, quiero ser considerado dentro de los que dice ahí tu palabra, que dice los prudentes refrenan su lengua. Entonces, que Dios nos ayude justamente a que digamos, ayúdanos Dios a refrenar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque no queremos causar daño, ¿verdad? Y bueno, y a ver, vemos el siguiente versículo en donde dice Santiago 1:26, en la siguiente diapositiva. Que es Santiago 1:26, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Aquí vamos a darle un poquito un giro a esto de la lengua, para abordarlo a la iglesia, ¿no? En general. Pues ya lo habíamos explicado cuando vimos el capítulo 1 de Santiago, pero aquí vamos a ver un poquito acerca de precisamente el uso de nuestra lengua. Aquí hace una comparación Santiago y dice que si alguno de nosotros cumple con las reglas de la iglesia, llega temprano, viene todos los domingos, cuida los detalles del vestir, cuida los detalles de ciertas formas de sentarse, de danzar, como muchas reglas que puede haber en un lugar, en una iglesia, y los cuida esos, pero no refrena su lengua, esa persona se está engañando a sí misma, porque cuidó todo su proceder, cuidó toda la parte de los detalles, pero su lengua no la refrenó. Entonces dice aquí que está engañando, a sí misma se está engañando, y su religión o lo que esta persona trata de hacer para Dios es vano. ¿Sí? Entonces ahí también la importancia de ver eso, ¿no? Que reflexionemos ahorita. A lo mejor no es malo cuidar los detalles, ni los modos, diría mi mamá, de cómo tú te diriges ante los hermanos, de cómo te vistes, de cómo, de tu fidelidad, de todo lo que hay en este lugar, en una iglesia. No es malo, pero si tú no le agregas a eso el refrenar tu lengua, el hablar de los hermanos, el hablar, si no cuidas esa parte, pues puede ser en vano todo aquello que tú estás haciendo, todo ese cuidado que estás teniendo, pues por el otro lado, pues como que no es en vano, ¿no? Y vamos a ver el siguiente versículo, el de Salmos 12, del 2 al 3. A ver, primera de Juan 3:18, ok, me salté yo. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y aquí viene una pequeña exhortación, hermanos, para nosotros, de que pues es verdad, ¿no? Yo le puedo decir a mi esposo, ay, déjame pensar, para no regarla, ¿no? No, le puedo decir, no, es que yo te amo mucho, no, es que tú eres, oh, no, yo te quiero mucho, te admiro y hago, pero aquí dice, pero que no amamos de hecho y en verdad. O sea, por otro lado, hablo de él, ¿no? Acá con mis familias, digo, ay, no, es que Freddy es bien así, no, es que Freddy es bien quién sabe cómo. No, es que Freddy, y así, ¿no? Y empiezo a hacer expresiones de él y luego le falta el respeto, ¿no? O sea, a lo mejor él me puede decir algo y yo, pues me salto las trancas, ¿no? Eso ya no es que amemos de palabra, ¿no? Y dice aquí, no amemos, quizás yo con mi lengua puedo decirlo, y así muchos de nosotros, ¿no?
yo amo a mi familia, yo respeto a mi mamá, a mi papá, sí, pero a lo mejor de hecho, ya en la acción, tú llegas tarde de la escuela, ¿no? Ya en acción le ocultas cosas, y si pasa eso, acuérdense que la lengua, ¿qué pasa? Hay destrucción, hay destrucción. Cuando hacemos eso, segurito va a haber destrucción. Entonces, en esta pequeña exhortación, a eso se refiere, que también cada uno de nosotros analicemos esa parte. A mí ya me tocó analizarla y ya me tocó reprensión y ya me tocó alinearme. Pero el Señor es grande porque nos da esa oportunidad y el día de hoy te la está dando a ti. Si tú piénsalo y di, pues a lo mejor yo no me veo así, o yo no siento que yo hable así, no siento que yo le hable a mi esposo de una manera irrespetuosa o que lo esté ofendiendo con lo que estoy diciendo, porque pues yo así soy de bromista, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, el otro se lo está tomando, o sea, sí lo puedo estar afectando. Igual a tu familia, es lo mismo, ¿no? El dirigirnos con nuestros hermanos en Cristo, con nuestra familia en la carne, pues analicémonos en esa área, ¿no? Y en Salmos 12, del 2 al 3, dice, también hay la otra, es la siguiente diapositiva. Dice, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Una forma correcta de usar nuestra lengua, pues dice aquí, ¿no? O sea, que mejor refrénala, ¿no? Si tú quieres quedar bien con el hermano para que te suba a líder, para que te suba a pastor, copastor o no sé, lo que se te ocurra, y entonces empiezas a hablarle así como dice este salmo, ¿no? Con barbería, ¿no? Eso es lo que quiere decir la palabra lisonjeros. Le hablas dulcemente y ahí, ay sí, pastor, esto, lo otro, para que él ceda hacia lo que tú quieres, ¿no? Hacia tu conveniencia. Pero ¿qué dice ahí el salmo? Dice que hay mentira. Dice que además hay un doblez de corazón, no es algo recto. ¿Y quién está haciendo eso? La lengua. La lengua, nuestra lengua es la que está hablando así, pero ¿qué dice Dios? Dice que Él va a destruir todos esos labios y esa lengua que habla así, Él la va a destruir. Y aunque no lo creamos, pues yo creo que tarde o temprano Él cumple su palabra y aquí no lo dice, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer la segunda parte de este extracto de la lengua que se encuentra en Santiago 3 del 9 al 12, por favor. En una aplicación. Gracias. Bueno, en Santiago 3, de 9 al 12 dice lo siguiente: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y es justamente aquí donde vemos también la importancia, ¿no?, de realmente cuidarlo con lo que decimos, porque decía el Santiago, ¿no?, que la lengua pues es un mundo lleno de maldad, ¿cierto? Y luego que de pronto a través de la lengua pues nosotros también podemos estar logrando cosas, logrando cosas o haciendo cosas con un doblez de corazón, donde realmente nosotros pues estamos pues pasando a traer a otras personas, ¿no? Ya sea a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a la comunidad con la que vivimos o convivimos de una manera más cercana. Y eso es lo que también tenemos que como poner especial atención. Dice el 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, eso no debe de ser así. Y en otra versión dice, esto no debe ser, esto está mal, ¿no? Eso no está bien. Entonces nosotros como hijos de Dios, pues debe ser como una característica que nos debe de dar a notar, ¿no? Ya no podemos nosotros actuar de la misma forma como antes lo hacíamos tal vez, o la forma en como tal vez nosotros nos comportábamos, porque como sabemos, pues Santiago le está hablando a la iglesia, ¿verdad? No es una palabra que sea pues para todas las personas que la escuchen, sino que realmente siempre, de hecho, dice Santiago,
hermanos míos, pues eso no debe ser así, porque de una misma boca no puede proceder bendición y maldición, ¿verdad? Y el siguiente versículo dice lo siguiente: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Es una analogía. Y después dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y es aquí justamente donde también tenemos que pues tener esto en cuenta para pues no caer en eso, no ser pues al final de este capítulo 3, pues no ser hipócritas, porque luego de pronto nosotros decimos ser una cosa y luego de pronto actuamos de otra manera, y es una palabra muy fuerte, ¿cierto? Yo creo que nadie quisiera quedar como con esa etiqueta y decir, bueno, pues es que Freddy pues dice una cosa, pero pues yo veo como que hace otra, ¿no? Con una boca dice una cosa y después pues con la misma boca pues dice otra cosa. Entonces pues no es como lo que debería de ser así. Entonces vamos entonces en la siguiente diapositiva, nos saltamos a la presentación, por favor. Dice Efesios 4:29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y es aquí donde nos va a enseñar la palabra de Dios algunos ejemplos de cómo deberíamos de usarla. Dice: sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, aquí nos dice una palabra clave que dice buena para la necesaria edificación. Si nosotros de pronto, hermanos, nos enteramos de algo, ¿verdad? Porque de pronto te enteras de algo que es de otra persona, pues dices, bueno, pues para empezar hay que saber si estamos dispuestos a escuchar eso de otra persona, porque también no estamos ciertos de que eso que nos van a platicar pues es correcto, ¿verdad? O es verdad. Y segundo es que si eso que nos van a decir nos edifica, o aún si nosotros mismos vamos a decir algo que va a edificar para las demás personas. Y en nuestro día a día creo que todos de pronto a veces quiero pensar que a veces la regamos, ¿no? Luego a nuestros hijos cuando hacen algo mal, ¿qué les decimos? No, pues no sirves para nada, o no sabes hacer las cosas, o eres un burro, o no haces ese tipo de expresiones. Yo espero que de nuestras bocas esté completamente cancelada, ¿cierto? Todas esas palabras que no son de bendición para nuestros hijos, para que nosotros se las digamos, pues no debe de ser así. Que luego algunas películas dicen, no, ya eres igual que tu padre, un bueno para nada y demás. O sea, nosotros estamos externando palabras de maldición precisamente para nuestros hijos o para las personas que nosotros les decimos. Y pues esto no les edifica, ¿no? O aún, por ejemplo, en ese sentido también es importante pues reconocer que a veces somos buenos para decir lo que hacemos mal, ¿cierto? O no. Luego de pronto siempre vemos como a veces como dicen, el frijol en el arroz. O sea, si la persona hizo algo mal, ahí estamos así bien prestos como para decirle, oye, pero ve cómo pues, ¿no? O hazlo mejor, o no lo sabes hacer, y mira cómo te quedó la comida, está bien salada otra vez, o cosas que realmente dices, bueno, a lo mejor no son a lo mejor dices, bueno, pues es que no es una mentira, o sea, sí está salada, ¿no? Pero luego la forma como nosotros lo decimos, ¿no? También es importante, y nosotros podemos a lo mejor estar justamente dando palabra que no edifica ya sea a una persona u otra o a otra. Y es aquí donde nosotros tenemos que pensar con ese chip, ¿no? Decir, bueno, la necesaria para la edificación. Deberíamos entonces nosotros decir, bueno, pues mi esposa sí, ¿no? Pues ese platillo la verdad sí le quedó buenísimo. Esposa, pues te quedó sabrosísima en la comida, ¿no? O a tu hijo de pronto le fue un poquito mal a veces en una asignatura, pero en otra le fue muy bien. Pues échale ganas, anímate, yo sé que tú puedes, y anima a las personas, ¿no? O de pronto a veces vemos el mal testimonio de un hermano, ¿no? Pero a lo mejor sí somos así para decir, mira, o sea, la está regando pues, pero somos buenos a lo mejor para echar un comentario a la ligera y no decimos, hermano, está bien, o quiere que ore por usted, no sé cómo le podemos ayudar. O sea, de pronto nosotros tenemos a lo mejor, o podemos tener a lo mejor un chip que no debería de ser el correcto, no debería ser
sino que realmente nosotros deberíamos proferir más palabras de bendición, palabras que realmente sean necesarias para que edifiquen a la otra persona. Y es ahí donde nosotros pues tenemos que esforzarnos más, porque a veces a lo mejor no se nos da de realmente a reconocer lo que la otra persona hace. Y si tú eres, a lo mejor tú en tu familia o en tu círculo más cercano, tú eres hijo, o a lo mejor tú eres padre o mamá, o a lo mejor eres tío, o a lo mejor eres maestro, o a lo mejor eres la persona que vende o la que compra, siempre busca esa oportunidad para, si alguna persona que tengas a un lado hace algo bien, díselo. O sea, creo que eso es algo bueno que nosotros deberíamos de fomentar, deberíamos de hacer, porque eso, tú no sabes cómo esa persona se puede animar, ¿no? Tú no sabes si hermana, no, o sea, no le he visto en los últimos domingos, está bien, la está pasando bien en su casa, ¿cómo está? Y todo eso justamente, seguramente le va a edificar en su vida, ¿verdad? Y es lo que nosotros deberíamos de procurar. Aquí en la siguiente diapositiva, en Colosenses 4:6, nos dice que sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Qué es gracia, hermanos? Luego en la danza con las muchachas les decíamos, hazlo con gracia, ¿no? Y nos imaginábamos la mano así, no sé por qué, así como… No, con gracia, o sea, algo suave, delicado. Cuando tengan oportunidad, véanlas en la adoración para que vean cómo se mueven con gracia. Y dice aquí que vuestra palabra sea así, con gracia, ¿no? Sazonada con sal. La gente que cocinamos sabemos que si no sazonamos la comida con sal, vas a ver desabrida. Y entonces cuando tú tengas esa oportunidad de darle una palabra a un hermano, tienes la Biblia aquí en tu mano y hazlo así, que no sea algo desabrido, ¿no? Que terminando de hablar la persona ya se quede contigo con una expresión así de, me supo muy feo lo que me dijo, así de, no, qué desagradable, ¿sí? Dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si alguna vez tú dices, es que no sé cómo responderle, de veras que me hizo enojar, ay, me quisiera ahorcar a esta persona porque la regó, le digo a Freddy, le digo, ay, no, pero hay que saber responder siempre con gracia y con esa templanza que viene, que está del Espíritu, que es el fruto del Espíritu que debe de estar en nosotros, ¿no? Y que esa es otra manera que tú puedes usar tu lengua. Seguro hay mucha gente a tu alrededor, amigas, amigos, que no conocen de Dios y que tú les puedes hablar de esta manera. Y si no sabes qué decirles, dicen, no sé, a ver, no sé que ustedes qué piensen, pero que según que lo que tú dices, hablando de la comunicación, algo así de que el 76% de lo que decimos no es con las palabras que estamos diciendo, sino es con lo corporal, con tus gestos, con tu forma, ¿no? Y ya lo demás pues es con las palabras. Pero cuando tú tienes a Cristo, debe de ser el 100% la palabra de Dios. Debe de ser eso, la comunicación que hay, lo que tú puedes compartir es el 100%, mira, es la palabra de Dios, ¿no? Y vamos a ver el siguiente versículo. El siguiente versículo se encuentra en Proverbios 18:21, que es la siguiente diapositiva, y dice lo siguiente: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ese es un versículo pues muy conocido, ¿no? La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y es aquí donde nosotros tenemos que tomar la decisión de qué queremos dar con nuestra lengua, si vida o muerte. Muerte lo hacemos de pronto, a veces de pronto pues nos sale como más fácil, ¿verdad? Es como cuando dices, es el que peca, pues pecas rapidísimo. Cuando juzgamos, por ejemplo, dices. Y aquí, por ejemplo, nosotros debemos justamente pues buscar la forma en cómo nosotros podamos ser vida, proferir palabra de vida a las personas que nosotros podemos tener alrededor. ¿Y cómo es que nosotros vamos a dar vida?
Y es aquí donde nosotros tenemos que ir como a la raíz, ¿no? Como al último eslabón, decir, bueno, pues cómo de pronto nosotros vamos a poder a lo mejor dar un consejo sabio, o cómo vamos a tener unas palabras correctas, unas palabras prudentes, si de pronto no leemos la palabra de Dios. Y aquí es donde volvemos a lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos entonces que buscar en la palabra de Dios sabiduría, para que justamente las palabras que nosotros podamos dar después, pues vengan de ahí, porque seguramente las palabras que tú puedas darle y que no sean de Biblia, cualquier persona se la puede dar a otras personas, ¿verdad? Muchas veces las personas están necesitadas de un consejo, pero si tú no les das un consejo basado en la palabra de Dios, pues un consejo tal vez hueco que tal vez no le va a resultar, no le va a funcionar a la persona. Entonces hay que llenarnos de la palabra de Dios para que justamente nuestra boca pueda dar ese tipo de consejos sabios. Y bueno, ya casi terminamos. ¿Cómo van con eso? O sea, con esa, a ver, ¿cómo les decían en el ejército? Como cuando se levantaban para decirle a los hermanos, saquen la lengua. ¿No te tocó? Porque ¿cómo vamos con eso, no? Si la traen rojita, ya saben que tienen mucha salud. Pero si está amarillita, dicen que si está como, creo que leí que si estaba como color amarilla, tenías problemas en el estómago, algo así de que estabas enfermo del estómago, como del hígado y esas cosas. Y si era blanca tenías amibas. No, no es cierto, eso me lo inventé, eso no es cierto. No, pero la otra sí. Pero ¿cómo vamos ahí? Ya casi terminamos. Aquí Santiago, ya nada más vamos a leer Santiago 3, del 13 al 18, para quien guste buscarlo. Lo vamos a leer en la aplicación, Diego. Santiago 3, del 13 al 18. Y bueno, pues para usar nuestra lengua correctamente debemos tener sabiduría de lo alto, porque hay sabiduría de acá, ¿no? De aquí terrenal, pero debemos de tener sabiduría de lo alto. Y debemos pasar todo aquello que digamos por un filtro. Ese filtro, vamos a ver si lo encuentro, a ver si alguien lo detecta, cuál es ese filtro dentro de estos versículos que vamos a leer. A ver, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Encontraron el filtro? ¿Cuál es? ¿Qué versículo es? A ver, ¿cuál? ¿No? El 17, hermano. Sí, es el 17, el filtro. Siempre que tú quieras usar tu lengua, ahí usa ese filtro y pasa por ahí. Si lo que tú vas a decir es puro, pacífico, amable, es benigno, si aquella reprensión, exhortación, palabra de ánimo que le vas a dar a alguien está lleno de misericordia. Por ejemplo, si yo quiero reprender a alguien y voy con el pastor y le digo, pastor, es que mire, esta persona hizo esto, yo lo vi haciendo esto y esto y esto. ¿Estará eso lleno de misericordia? Ahí yo estoy juzgando, porque antes de ir con la persona y decirle, oye, yo te vi haciendo esto, yo creo que no está bien delante de Dios. Dice la palabra, ¿no? O sea, que esa persona se arrepienta, y si no se arrepiente, yo mande llamar a un testigo y le diga otra vez, oye, mira, es que esto pasó, esto, ¿no? Y si no, ahí hay una exhortación más fuerte, ¿no? Pero si eso que tú vas a hacer esa acción, esa exhortación que tú piensas hacerle a un hermano, dice aquí que está llena de misericordia y de buenos frutos, no hay incertidumbre, o sea, no hay miedo ahí en eso que tú, porque luego a veces, es que como que me da miedo decirle al hermano, es que sí lo vi, yo lo vi, era él, y tienes como esa incertidumbre, y dice, y ni hipocresía.
¿no? O sea, muchas veces queremos como acusar para que lo regañen, ¿no? Yo escuchaba por ahí, le decía a mi esposo, es que como modo fariseo, pues, no, mira, aquí te traemos a esta mujer, mira lo que hizo, mira, y queremos hacer así, ¿no? Usando nuestra lengua sin sabiduría de lo alto. Entonces, pasa por un filtro todo aquello que tú quieras hacer. Pues es muy fácil, ¿no? Que aquí en nuestra congregación o en las congregaciones se dé luego como eso, ¿no? Que tú estás viendo a los de la alabanza, a las de la danza, a los que están aquí al frente y digas, uy, no, pues hizo esto. Pero antes de decir y hablar, tengamos cuidado porque no hablamos de la segunda parte, que es que cuando hablas con tu lengua puedes traer maldición a tu vida, pero ahí lo dejamos para que se quede así como que… Amén, hermanos, pues vamos a tomar un tiempo para darle gracias a Dios por esta palabra que nos dio el día de hoy. Señor, te agradecemos mucho, Señor, por habernos hablado el día de hoy, Señor, porque tu palabra es buena, tu palabra es santa, Señor, y sabemos que también nos corrige, Padre. Gracias por hablarnos el día de hoy, Señor, y sabemos, Dios, que tú vas a traer, Señor, esta palabra, Señor, a la mente de mis hermanos y la van a bajar a su corazón, Señor, y seguramente va a dar fruto, Señor. Y ese fruto que nos ayuda a nosotros a ser cada vez más prudentes, más sabios, Dios, para que podamos agradarte, Dios. Permite, Señor, que podamos usar nuestra lengua de una manera, Señor, que te agrade, Dios. Que tu Espíritu Santo en nuestras vidas pueda hacer mella, Señor, y que antes de proferir una palabra, Señor, que nos va a edificar, Señor, a las personas a las que le estamos diciendo, Señor, que seas tú ahí poniendo en nuestra mente, Señor, este freno para que nosotros podamos, Dios, no decirla, Señor, porque seguramente vamos a ofender, Dios. Te pedimos, Señor, que limpies nuestro corazón, Señor, porque al fin de cuentas es lo que va a salir por nuestra boca, Señor. Aún nuestra mente, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a tener buenos pensamientos y pensamientos de ti, Señor. Que tú, Señor, nos ayudes a que podamos refrenar esta lengua, Señor, que forma parte de nuestro cuerpo, Señor, y que, como dice tu palabra, la pongamos a tu servicio, Dios. Si antes nuestros miembros eran utilizados, Señor, para deshonrarte, Señor, ahora que puedan exaltar tu nombre, Señor. Ahora que podamos dar palabra de sabiduría, Señor, que podamos compartir de ti, Señor, y que le demos un buen uso, Señor, un uso que te agrade, Señor, y que te exalte, Dios. Gracias, Señor, por esa palabra, Dios. Sabemos que esta palabra no llega tarde para nadie, Señor, sino que sabemos, Dios, que tú tienes una palabra diferente y buena para nosotros, Señor, cada día, Señor, y esa es la que nos has dado el día de hoy. Queremos recibirla con todo nuestro corazón, Señor. Danos humildad, Padre, porque seguramente va a haber ocasiones en las que nuestra misma carne, Señor, quiera levantarse, Señor, para no hablar conforme al Espíritu, no hablar de una manera correcta, prudente, Señor. Y te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, tenga, Señor, esa fuerza, ese dominio propio para que podamos frenar nuestra lengua y que podamos, Señor, callar, Señor, a veces, si es necesario, Dios. Ayúdanos, Señor, a no pecar con nuestra lengua, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia de lo que hablamos, que podamos pensar dos veces antes de decir las cosas con nuestra boca, Señor, porque no queremos lastimar ni ofender a nuestro prójimo, Señor. Dice tu palabra, Señor, que si alguno, Señor, se enoja, Señor, contra su hermano, Señor, es culpable de homicidio, Señor. Nosotros no queremos causar discordia, Señor, no queremos causar alguna contienda, Señor, con nuestros hermanos, Señor. Y que nosotros seamos acusados de ellos, Señor, sino por el contrario, Señor, danos palabra sabia que pueda animar a nuestros hermanos, animar a nuestras familias, Señor, y que podamos ser de bendición para ellos, Señor, que podamos ser vida para ellos, Señor, a través de nuestras palabras, Señor. Ayúdanos a leer de tu palabra cada día para que podamos sacar esa palabra que leímos antes, Señor, y que podamos dar un buen consejo también, Señor. Ayúdanos, Dios, y danos esa templanza, ese dominio propio para que podamos agradarte cada día en esta área muy particular en la que nos hablaste el día de hoy, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dáselo fuerte.